Buenas noches. Fijaros que el cielo está ya con un azul oscuro que está muy bonito. Cuando acabe la charla será ya oscuro del todo. Pues bueno, pues buenas noches, buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar el tema 26 que habla de la última cena del Señor en San Lucas. Preciso mucho esto de que la voy a tratar en San Lucas. ¿Y por qué vamos a hablarla en San Lucas concretamente? Pues sencillamente porque había que escoger un evangelista, dado que la mezcla nos llevaría a estar discutiendo el por qué mezclamos de una manera o de otra. Y el mensaje que nos da cada evangelista lo hace matizando mediante el relato, y entonces vale más la pena conocer bien lo que dice un autor, aunque hagamos referencia a los demás, porque voy a hacer muchas referencias a los demás, pero siempre lateralmente, de forma que sirva para explicar lo que en concreto dice San Lucas. La última cena del Señor con sus discípulos nos la cuentan los cuatro evangelistas. La podéis ver en Mateo, mirad, aquí tenéis la cita, en el centro. Mateo 26, 14, 35, Marcos 14, 10, 31, Lucas 22, 7, 30 y Juan 4, 5 capítulos, 13 al 17. Bueno, sin embargo, ya os digo que la narración, ya nada más que con el número de capítulos os dais cuenta, la narración de San Juan es muy distinta de la de los sinópticos. Para empezar, no presenta una cena pascual. Dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua, pero estaba cerca, no es una cena pascual. Para continuar, no cuenta la institución de la Eucaristía, y en cambio cuenta el lavatorio de los pies. Y por otra parte tiene un larguísimo sermón de despedida de Jesús que ocupa 4 capítulos y medio. O sea, es un larguísimo discurso muy desproporcionado para el tamaño del Evangelio. Si el Evangelio tiene 21 capítulos, dedicarle al sermón de la cena tantos capítulos es dedicarle la quinta parte del Evangelio. Bueno, esas características hacen distinto el Evangelio de San Juan. El estilo que voy a seguir en esta charla es un poquillo raro, porque la verdad es que la tenía pensado para una circunstancia un poco distinta, pero me viene muy bien para esta clase, porque os va a ayudar a aprender. Y por eso el estilo quizá os resulte un poco así, un poco vivo, ¿no? Pero claro, muy profundamente en serio. El relato de Lucas tiene también algunas singularidades que lo hacen especial, muy especial. Vamos a intentar comentarlo aquí detenidamente. Es el relato de una situación de complot. Jesús sabe que hay un complot contra él. Y sus discípulos creen que se va a proclamar rey ya. Y él sabe que se va a proclamar rey en la cruz. Y sabe que lo van a detener. Pero él no quiere provocar la detención. Al contrario, se anda manejando ahí con cierto cuidado, ¿no? Bien, y todo ese ambiente, que lo iremos profundizando ahora, es el que hace el relato de Lucas bastante especial. Por otra parte, el relato de Lucas tiene también un sermoncito de la cena, no tan largo, obviamente, como el de San Juan, muchísimo más corto,
pero sí más detenido que Marcos y Mateo, que apenas tienen ninguna frase de sermón de despedida. Por tanto, es un relato bastante extraño en un ambiente de conspiración. Y podemos distinguir un complot contra Jesús, la preparación de la cena y la despedida. Ahí tenéis la cita, que lo ponga en el centro. A ver. Bueno, complot contra Jesús, preparación de la cena y la despedida. Cuando pongo números y eso, un truquillo si queréis anotar. Si tenéis los papeles no hace falta. Pero si no tenéis los papeles y queréis anotar, parar un momento el vídeo, tomáis nota y seguís, ¿no? Pero vamos, yo pienso siempre que estáis con los papeles en la mano. El relato de Lucas sigue al relato de Marcos, pero quita unas cosas e introduce otras. Parece que en realidad Lucas quiere corregir un poco la interpretación de los hechos. Hay algo ahí también por el fondo que también nos puede orientar, y es que Lucas no quiere quedar mal con los romanos, al contrario. Y por eso tiene que tener cuidado con las cosas que dice Marcos, que aunque no lo diga expresamente nunca, pero es bastante antirromano. O mejor, antiimperial. ¿Cómo fue lo del complot? Estaba muy cerca la fiesta de los ácimos, llamada Pascua, y andaban buscando los sumos sacerdotes y los escribas cómo quitarlo de en medio, porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12, y se fue a tratar con los sumos sacerdotes y oficiales del templo el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y buscaba una ocasión propicia para entregarlo sin la presencia del pueblo que habría provocado un motín. Eso lo añado yo. Al empezar el relato, pues, la situación de Jesús o la relación de Jesús con las autoridades era amenazadora, pero estable. Los jefes no se atrevían a detener a Jesús. Sin embargo, estaban al acecho como una fiera dispuesta a saltar sobre su presa en cuanto pudieran. Pero ya lo hemos dicho, tenían miedo a la gente, porque la gente estaba de parte de Jesús. Le presentaban, por tanto, una cierta ambigüedad, porque lo trataban con cierto temor, con cierto respeto, pero estaban dispuestos a intervenir en cuanto fuera posible. También la gente esperaba con indisimulada esperanza, valga la redundancia, la gente aguardaba con una esperanza bastante manifiesta que Jesús por fin se decidiera a tomar el poder. La gente creía que Jesús iba a dar un golpe de estado. Las autoridades estaban vigilantes para cortar cuanto antes, en lo posible, esa proclamación. Temían por su propia situación, ya que si Jesús se lanzaba a dar el golpe de estado, ni la gente ni los romanos los apoyarían a ellos. Los que eran más de temer eran ciertamente los romanos, pero a estos parecía que estaban en babia, no se enteraban de nada.
O a lo mejor es que sabían muy bien las cosas. O a lo mejor es que Lucas quiere que no sepan nada. El caso es que los romanos, que parece que están en Babia, son los peligrosos, porque al menor indicio de sublevación iban a actuar con violencia indiscriminada. Se añadía además otra complicación, y es que estaban en las fiestas de Pascua. Ya llegaba el día de la Pascua y la gente estaba nerviosa y exaltada. Y la exaltación era tanto religiosa como política, con esta idea de que el Mesías iba a intervenir rápidamente. Pero así las cosas, un personaje inesperado. ¿Qué personaje inesperado? Satanás. Entonces entró Satanás en Judas, llamado Iscariote. Nos parece que es una frase de repertorio, pero no. En Lucas tiene mucha importancia. Entra en escena alguien que no parecía estar invitado, alguien que no formaba parte del reparto de este drama, Satanás. Y entra nada menos que como antagonista, como el que mueve toda la acción. Dice que estaba la situación más o menos estable, pero Satanás entra en Judas y la acción se pone en marcha. Lucas entonces cambia todo el discurso. Ya no estamos ante un conflicto político-religioso. El asunto es ya únicamente religioso. Aunque los apóstoles, los discípulos, los jefes y los jefes, por el contrario, no se enteren. Pero la presencia, la entrada en escena de Satanás desplaza el tema de lo político a lo religioso. A propósito, Lucas parece haber leído el Evangelio según San Juan, porque la frase que dice es propia del estilo del cuarto Evangelio. Fijaros cómo suena a Juan. Entonces entró Satanás en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12. Ver sobre todo Juan 6:71 y ver también 13:2 y 13:26. Bueno, pues entonces ahora Satanás y Judas van a provocar un vuelco decisivo en la situación. Satanás es el que hace saltar a Judas, que debía estar nervioso hacía tiempo. Quería provocar de una vez por todas la decisión de Jesús de proclamarse rey. Es una pregunta. Es la pregunta que se hace, por ejemplo, la famosa ópera rock Jesucristo Superstar, que está hecha desde un punto de vista que no sirve para hablar de Jesús, pero es honrada la perspectiva. Digo honrada por cuanto que es coherente. Y la postura de Judas en esa ópera es una ópera en la que Judas está intentando provocar a Jesús para que se rebele. Él esperaba que se rebelara. Bueno, pues Lucas dice que es Satanás el que está metiéndole en la cabeza ideas raras a Judas. Satanás hace que Judas vaya a ver a los jefes. Y ahora resulta que Judas, Satanás y los jefes están del mismo bando. Los jefes, al ver a Judas, se pusieron tan contentos
que hasta le ofrecieron dinero. Y a Judas ya la situación se le fue de las manos. Y aceptó el pago de la traición. Y Jesús parecía que no sabía nada de nada, pero se está dando a entender que lo sabe todo de todo. Y así las cosas, viene la preparación de la cena, en la que uno dice, Jesús sabe algo. Fijaros. Llegó pues el día de los ácimos, en que se debía sacrificar la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan, diciéndoles, id a prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que te la preparemos? Y él les dijo, mirad, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa en que entre. Y diréis al dueño de la casa, el maestro te pregunta, ¿dónde está la habitación en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará en el piso superior una habitación grande amueblada con divanes. Preparadla allí. Fueron y lo encontraron como les había dicho y prepararon la Pascua. Fijaros, la palabra Pascua sale bastantes veces, ¿verdad? Intentad contarla, sale varias veces. Lucas insiste en que estaban en Pascua, porque la interpretación de la muerte del Señor se hace a la luz de lo que se celebraba en la Pascua. Lucas conoce a los judíos de la diáspora. Y en la diáspora no se sacrificaba el cordero, que era el aspecto distintivo de la fiesta de la Pascua, pero sí que se comían los panes ácimos, que es lo característico de la fiesta de los ácimos. Y por eso Lucas confunde la fiesta de la Pascua y los ácimos. Mirad, la fiesta de la Pascua, en la que se sacrificaban los corderos, duraba nada más que un día. Y le seguía inmediatamente la fiesta de los ácimos, que duraba una semana. De hecho, el día de la Pascua era el primero de los ácimos. El sacrificio del cordero pascual, solo se podía celebrar en Jerusalén. Pero la fiesta la celebraban los judíos en todas partes con esa cena en la que ya solo se comían panes ácimos. Por eso, Lucas, que habla para no judíos principalmente, dice la fiesta de los ácimos, que es lo que a la gente le sonaba, y la identifica con la Pascua, que es la que a él le interesa teológicamente para explicar la muerte del Señor. Y podríamos decir que aquí hay mucho misterio. Lucas se desengancha del aspecto político de la situación. Insisto en eso, porque hay ese juego de que da la impresión de que hay un fondo político, pero Lucas está desenganchándose desde hace un rato de ya la mención de Satanás, nos desenganchaba del aspecto político y nos metía en el aspecto religioso. Pero es que ahora la insistencia en la fiesta religiosa de la Pascua y la fiesta religiosa de los ácimos nos indica que Lucas no quiere un planteamiento político del tema. Bueno, pero aquí hay mucho misterio, mucho secreto, mucho sobreentendido. Parece que nadie quiere hablar claro. Fijaros,
A Jesús no parece que lo cogieran de prevenido, como ya hemos dicho. Empezó a actuar cautelosamente. Bueno, ya en la entrada del Señor en Jerusalén, con todo lo del borrico, que si lo compraba, que si no lo compraba, que si lo sabían, que si no lo sabían, ¿eh? Ya ahí parecía que Jesús llevaba un poquillo de tiempo actuando así por su cuenta, sin tener demasiado en medio a los discípulos. Jesús empezó a actuar cautelosamente. No quería que lo vieran haciendo preparativos. No dijo a nadie dónde se iba a reunir para la fiesta. En secreto se puso de acuerdo con un conocido y en secreto mandó a dos de su máxima confianza, a Pedro y a Juan, para que le prepararan la Pascua. Judas andaba por otro lado preparando la Pascua a su manera. Como sabemos que esto tiene una profundidad muy grande y que las palabras no se dicen porque sí, no es excesivo afirmar que lo del cántaro y el agua que abren camino a la sala del banquete nos está afirmando que para entrar a la Eucaristía hay que estar bautizado. Hombre, está sacando las cosas de quicio. No, no, no. Aquí no se habla de agua por gusto. ¿eh? El signo del agua a un cristiano de aquel tiempo en el que no se quiere hablar muy clarito de las cosas, para los no entendidos, dice, claro, es que si no estamos bautizados no podemos participar en la Eucaristía. Por eso lo contamos, para que no se nos olvide lo esencial. El drama, por muy político que parezca, es religioso. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él. Y les dijo, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracia, dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracia, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Un poquillo, ¿verdad? Nosotros queremos saber más cosas. Pero son 6 versículos apenas para narrar lo más importante. Es que no quería dar información. Es que quería solo sugerirla. En el relato de la cena, Lucas está más oscuro y secretista que nunca. Parece que se siente molesto al tener que narrar un misterio que debe estar protegido por la arcana ley del secreto sobre los sacramentos. ¿Qué es que estoy diciendo yo aquí también? También estoy secretista. No, mira, en el ambiente romano y helenista de la época había una ceremonia que se conocían como los misterios. En esa ceremonia se hacían unos ritos que los que participaban en ellos creían que gracias a ellos sabrían cómo comportarse cuando llegara el momento de la muerte para librarse del infierno eterno. Pero esos misterios, esas ceremonias, no se le podían contar a nadie, porque
si se les contaba a los que no eran, los que no habían participado de los misterios, entonces se estaba profanando algo muy santo. Los primeros cristianos identificaron la Eucaristía y el bautismo sobre todo, con aquellos misterios, en el sentido de que vieron que eran también acciones que los ponían de una forma muy especial en contacto con Dios. Y por tanto tenían bastante reparo para hablar de los sacramentos en público. Juan, de hecho, no nombra la Eucaristía. Ya hemos dicho que pone el lavatorio de los pies y el que pueda entender que entienda. Pero a pesar de eso, Lucas cuenta más, porque ya la gente sabe más y quiere dejar claro lo que hay. Y aquí vemos que Jesús afirmó con claridad que aquella cena era muy importante para él. Leedlo y releerlo y veréis la importancia que le está dando Jesús a aquella cena. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Se parece mucho a Juan, ¿verdad? Y le da toda esa solemnidad. Os he dicho antes que parece que el relato de Lucas y el de Juan están más relacionados de lo que parece. Jesús afirmó con claridad que aquella cena era muy importante y que después de ella llegaría inmediatamente el reino. Pero claro, eso era ambiguo, porque él sabe que el reino que va a llegar por su cruz, pero los discípulos entienden que es que va a dar el golpe de Estado. Se mantiene la ambigüedad. Y eso crea una tensión al lector que dice, bueno, ¿qué se está tratando aquí? ¿Qué está pasando en el fondo? Lucas me dice que piense que es Satanás el que está fastidiando la cosa. Y sin embargo, las palabras que dice, el relato que va contando, está dando la impresión de que aquí hay un complot para hacer un golpe de Estado. Incluso que Jesús hace un voto. No voy a beber más vino hasta que no sea el rey. Parece, ¿no? Nos encontramos en una situación un poquito extraña. ¿Qué había? ¿Qué quería decir? Las cosas fueron así. Jesús primero repartió el vino. Eso no lo dicen ni Marcos ni Mateo. Juan ni habla del tema. Jesús dice que no volverá a beber vino hasta que llegue el reino. Y nos preguntamos, ¿es una promesa, es un voto? ¿Pensaba Jesús que ya iba a intervenir el Padre Dios en el mundo por medio de él? ¿O lo que dice es que se ha acabado el antiguo rito y llega el nuevo, como decimos en el canto del Mangelingua? Cesa el viejo rito, se establece el nuevo. De la Eucaristía, Jesús dice solo lo esencial en un versículo. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Parece que estaba diciendo que quede claro que los cristianos ni son antropófagos, ni hacen cosas nefandas, como dicen los paganos, cuando ven que nos reunimos en secreto para celebrar la Eucaristía. Que no estamos haciendo barbaridades. Y en ese sentido Lucas está criticando un poco el exceso en la ley del arcano, porque está provocando esa ley del arcano que la gente diga que los cristianos que se reúnen para cosas secretas,
Se están comiendo niños. Y claro, los miran como gente abyecta, ¿no? La peor de las supersticiones, dice Tácito. No es un rito de ese tipo. Y tampoco es una cosa política, tampoco una sesión, una tenida de tipo social político para organizar el mundo. No. Es algo distinto. Es que Él da su cuerpo. ¿Cómo lo da? Ahora lo vemos. Lo que sigue, la segunda copa, citada en el verso 21, no viene en todos los manuscritos, ni es igual en todos los que lo traen. Y eso crea un poco problema, porque es que Lucas solo cuenta la Eucaristía con el pan, y lo del vino no lo había puesto de primera porque ya lo había puesto delante diciendo que no iba a beber más vino. En esta exposición que estoy haciendo esta noche no me puedo detener largamente en el tema. Os lo apunto para que sepáis que hay ahí un poco de problema histórico textual y que hay que darse cuenta de que la cosa no está tan clara como a primera vista parece. No obstante, intento una solución de la que no doy muchas explicaciones, no por arcano, sino por falta de tiempo. Tal vez, bueno, que esto no me lo invento yo, que lo tomo de algunos autores. Lo que pasa es que tampoco una clase de estas no es una clase para estar citando autores uno detrás de otro. Resultaría un poco pedante y no ayudaría tampoco gran cosa. Tal vez en una primera redacción, Lucas dijo lo que juzgó imprescindible para dar sentido a los gestos de Jesús. Y no nos extrañamos, porque Juan no dijo nada de nada. Y nos contó el lavatorio de los pies para que entendiera el que pudiera. Lucas no quería tampoco violar el secreto sobre los sacramentos y dijo lo menos posible. Y tomando la copa, dando gracias, dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que desde ahora no beberé en absoluto del zumo de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Y tomando pan, dio gracias, lo repartió y lo dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo. Así se quedó, pero la lectura del relato de Marcos y Mateo, que vendría después, cuando ya estaba publicada también la obra de Lucas, y sobre todo la práctica litúrgica, obligó a Lucas a una segunda redacción, ya sin problemas con el arcano, que es la que leemos ahora. En ella, según dice Manuel Iglesias, Lucas distingue la Pascua judía, que serían los versos 14 al 18, la distingue de la institución de la Pascua cristiana. Es otra solución que se ha dado al problema de estos versículos. Hasta el verso 18, Lucas está hablando de la celebración de la Pascua judía. Pero a partir de ahí, Lucas empieza a hablar de la celebración de la Pascua cristiana, de la Eucaristía. Y narra la institución de la Eucaristía de modo semejante a cómo la transmite 1 Corintios
11, 23, 25, donde ya no hay restos de esta historia del arcano. Las palabras de Jesús en Lucas indican su presencia real con su humanidad y su divinidad bajo las manifestaciones sensibles de pan y vino, el cuerpo y la sangre. Su humanidad plena, pero su humanidad está unida a su divinidad. Y ambas se entregan en las manifestaciones sensibles del pan y del vino. Es lo que se ha llamado la transustanciación, que diciéndolo de una forma muy sencillica, el pan ya no es pan, sino que es el Señor. El vino ya no es vino, sino que es el Señor. Pero el pan y el vino siguen pareciendo pan y vino. Segundo, la Eucaristía es el sacrificio de la nueva alianza para la redención del mundo, entregado, derramado en favor vuestro, en favor directamente de los apóstoles, representantes de todos nosotros. Y tercero, la institución del sacerdocio ministerial. Haced esto para perpetuar la ofrenda del sacrificio de Cristo. Mirad, la Iglesia desde siempre, en estas dos palabritas, haced esto, desde siempre ha visto el encargo a los ministros ordenados. Eso se lo dice Jesús exclusivamente a los apóstoles y a los que ellos en que se lo encarguen después. Por tanto, la consagración no es cosa de los seglares. La consagración es cosa de los ministros ordenados. Haced esto en conmemoración mía. Y de esa manera, conmemoración mía, que es mucho, no es recuerdo, es actualización, es presencia, es continuación, es prolongación. Cierto que el sacrificio de Cristo es único, el de la cruz, pero como que se anticipa a la cena y se prolonga en la misa. Es el único, pero la misa es el sacrificio de la cruz y la cena fue el sacrificio de la cruz ya anticipado. Y después de esto que hizo Jesús, empieza ya la despedida, que parece que es lo que a Lucas le interesaba más poner en el relato, pero que hubiera carecido de sentido si no hubiera tenido antes pues todo el hecho que se ha narrado. Bueno, el final de la cena fue como para poner nervioso a cualquiera. La tensión iba creciendo. ¿Por qué hablaba Jesús así? ¿Qué estaba diciendo? ¿Que se rebelaran o que no? Que ya quedaba un poquillo para poder celebrar la fiesta del golpe de Estado o qué. ¿Y por qué tanto misterio? ¿Y por qué tanto silencio? ¿Y por qué tantas miradas para un lado y para otro? ¿Qué estaba pasando allí? La tensión iba creciendo. ¿Por qué hablaba Jesús así? ¿Por qué son tan importantes las cosas que dice Jesús en su despedida? Ciertamente no acabamos de verlo y entenderlo todo. ¿Estaba Jesús hablando en clave? O mejor, es Lucas el que está hablando ahora en clave y nosotros tenemos que ir entendiéndolo a la luz de la celebración y a la luz de lo que sabemos de la muerte y resurrección del Señor. Jesús había afirmado que se entregaba a Él como entregaba el pan de aquella cena, incluso poniendo el verbo en pasiva, sin sujeto expreso,
dejaba entender que era el Padre el que nos estaba entregando a Jesús para nuestra salvación. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, que es entregado literalmente. Pero no habíamos quedado en que era Judas el que con su traición había desencadenado los acontecimientos. Hombre, en el aspecto material y externo, sí. Pero el que gobierna la historia es Dios, es el Padre. Hay que mirar las cosas con la fe. Hay que mirar las cosas con los ojos de Jesús. Pero la cruel realidad mundana es que hubo una mano humana que había sido amiga y era traidora y entregó a Jesús. Entonces, ¿quién entrega? ¿El Padre o Judas? Pues según miremos la cosa. En el aspecto mundano es Judas el que traiciona. En el aspecto profundo, no digo religioso porque el aspecto profundo, del fondo de la realidad, el que entrega es el Padre que quiere nuestra salvación. Y ese es el misterio. Jesús lo sabía. Había procurado que previamente no lo supiera nadie, sino lo imprescindible. ¿Cómo iba a celebrar la Pascua y dónde iba a pasar la noche? Ahora, cuando ya se había puesto en marcha todo, cuando los acontecimientos ya eran imparables, cuando ya sabe que la maquinaria está rodando y que va a acabar con él, quiso dejar clara a los discípulos en este momento 5 cosas. Y ahí en esas 5 cosas está el sermón de despedida, digo cortito pero interesante. ¿Qué 5 cosas les dice? Que él sabía que había sido traicionado. ¿Quién es rey realmente? Lo vamos a desarrollar ahora. Los discípulos participarán de la lucha y del triunfo de Jesús. Pedro tendrá que actuar como continuador de la tarea de Jesús, pero antes lo negará, y lo negará a conciencia. Y quinto, que habían entrado en una dura situación de violencia que parecía dar al traste con todos los proyectos de Jesús. Vayamos por partes. Resulta que Jesús estaba al tanto de todo. Él sabía que lo habían traicionado. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse uno a otro sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Jesús no dijo quién era el traidor, pero afirmó rotundamente que estaba en la comida y que había una doble causa en lo que iba a suceder. Su propia generosa postura de entrega integrada en el plan salvador de Dios. El Hijo del Hombre se va según está establecido. Y la letal acción del traidor. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Yo me entrego y eso es salvación. Pero hay un culpable que me está entregando. Dejaba así claro que él era el verdadero juez del mundo, el Hijo del Hombre.
que había de traer el reino de Dios, que era el verdadero sabio gobernante, que no ignoraba lo que sucedía en su reino. Ahí os pongo una cita que resultará rara, porque os cito a 2 Samuel, en el que David eh, habla con una viuda sobre su hijo Absalón, y la viuda le dice 2 o 3 veces que el rey lo sabe todo. El rey es sabio y el rey sabe todo. Pero Jesús no quiso desbaratar los planes del traidor, denunciándolo por su nombre. Las cosas iban a suceder de todas maneras y él se entregaba con dignidad y con serenidad a su destino. Jesús está digno y sereno, triste, pero a la par consciente de que está realizando lo más importante que se puede realizar. Los discípulos, en cambio, se pusieron nerviosos, desconfiaban unos de otros. Ninguno quería dar la impresión de que estaba implicado o de que sabía algo al respecto. Bueno, pero entonces Jesús era el rey. Y si Jesús ni era el rey, ni estaba a punto de dar el golpe de Estado, ¿qué pasa aquí? Segundo punto. ¿Quién es rey realmente? Aquí vienen unas palabras un poquito extrañas, pero atenderlas. Se produjo un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no lo hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Si había un traidor, cambiaban las cosas. ¿Cómo se reorganizaba el organigrama para el gobierno que los discípulos creían que se estaba formando? Jesús fue tremendamente explícito. Aquí no hay gobierno ni nada parecido. Él no va a ser un bienhechor de la humanidad como Augusto o los reyes helenistas. Esa idea del bienhechor de la humanidad. Euergetes es el apellido que se ponen muchos reyes helenistas y significa bienhechor. Un rey helenista, varios reyes helenistas se autotitulan a sí mismos Euergetes, bienhechor. Y Augusto se presentaba como un auténtico Mesías imperial, tanto en su autobiografía como en la obra de Virgilio, donde el autor clásico, en la Eneida, en clave, habla de Augusto como el Salvador que ha de venir. Como estaba tan en clave, los cristianos llegaron a hacer de Virgilio un profeta pagano que hablaba de Jesús que había de venir. Bueno, pero Jesús está hablando de que él no es un bienhechor de ese tipo. No es un emperador, no es un rey benévolo que se preocupa mucho de su gobierno, o sea, de su gobernado, pero él es el señorito, claro. No es un déspota ilustrado, todo para el pueblo pero sin el pueblo, no.
El planteamiento de Jesús es distinto. Él es el Señor que es servido. Él no es el Señor que es servido a la mesa, sino el que en la cena se pone como servidor. Fijaros que este es el tema que desarrolla San Juan con el lavatorio de los pies y que responde al plan y proyecto del Señor. Yo no soy un rey como los reyes de este mundo. Yo soy otra cosa. Yo aporto algo distinto. Yo no soy el rey que se pone a ser servido, sino el que sirve. Antes les había dejado claro que había que ser como los niños. Lo dice en Lucas 9:46. No porque tengamos que ser muy bonitos y muy tiernos, sino que los niños no se cuenta con ellos. Bueno, pues el que quiera ser del reino de Dios tiene que ser de esas personas con las que el mundo no cuenta y sin embargo están salvando. Dijo Jesús antes: bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Cuando oyeron esto los discípulos dirían: ¿qué dice este? Un jefe, un amo, un señor que se pone a servir al esclavo. Hasta allá. ¿Qué más se explica? Yo no me he enterado de nada. Algo quiere decir, pero no lo pillo. Pues estaba diciendo eso mismo. Se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Juan lo explicó, ya digo, más detenidamente en el relato del lavatorio y en las palabras que le siguieron. Esto decididamente es otra cosa. Bueno, por si servía de algo, Jesús añadió algo también. Les prometió que serían reyes como él. Los discípulos participarán de la lucha y del triunfo de Jesús. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí. De forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. A mí el Padre me ha hecho rey de esta manera, y ahora yo os hago a vosotros reyes de la misma manera. Y más todavía, ¿sabéis que los judíos dicen que los patriarcas van a juzgar al mundo en el juicio final? ¿Qué patriarca? Pues Rubén, Simeón, Leví, Judá, Benjamín, los 12 patriarcas que iban a juzgar al mundo. Dice, no, los que vais a juzgar al mundo sois vosotros. ¿Y cómo va a ser ese juicio? ¿Cómo lo vamos a hacer, Señor? ¿Cómo va a ser eso? Cuando hable de Pentecostés, lo explicará. Bueno, juzgarán al mundo con la predicación. Bueno, no sabemos si en aquellas circunstancias los comensales quedaron muy contentos con la promesa que les hizo Jesús de que participarían en su realeza, porque ellos se estaban dando ya cuenta que esa realeza era muy rara. Es verdad que Jesús reconocía que aquellas personas lo habían acompañado fielmente en lo bueno y en lo malo. Pero ¿dónde estaba ese reino
del que decía disponer Jesús. No acababa de proclamar que él era un rey que servía y un rey que mandaba. Y esos tronos no se le habían prometido ya a los patriarcas de Israel. No se ve que los apóstoles fueran muy conscientes de que ellos fueran los patriarcas de un nuevo pueblo de Israel. Luego, cuando resucitó el Señor, sí que lo entendieron. Y sobre todo fue un verdadero consuelo para los que cuando se escribió el Evangelio estaban siendo perseguidos por judíos y romanos y encima estaban divididos entre ellos. Entonces sí, la promesa de la salvación eterna sí fue un auténtico consuelo, pero en aquel momento era desconcertante. También es San Juan el que en su primera carta expresó bien estos sentimientos. Y ahora salgo yo por Peteneras también. Y tanto había que decir para declarar a Pedro heredero, diréis, ¿eso que viene? Y es que Pedro había sido cobarde. Eso lo sabían los cristianos que leían el Evangelio. Porque Pedro mandaba, o más que mandar, porque Pedro era un referente. Porque Pedro aparecía de alguna manera como el heredero de Jesús, cosa con la que no estaban de acuerdo los cristianos de Jerusalén, que pensaban que el heredero tenía que ser uno de su familia. O mejor, que no había heredero, sino regente, porque el rey iba a volver. ¿Qué papel tenía Pedro? Ciertamente, leyendo este trozo, los discípulos, los cristianos, se preguntarían qué pasaba con Pedro. Pedro tendrá que actuar como continuador de Jesús, pero antes lo negará a conciencia. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague, y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tu hermano. Él le dijo, Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo, te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces me hayas negado conocerme. Jesús se dirigió a Pedro y lo llamó por 2 veces Simón, el que escucha. Quería que escuchara para poder luego confirmar en la fe a los hermanos cuando pasara este duro momento de prueba. El escuchante será el que aglutine a la comunidad cuando se vaya el Señor. El regente será Simón y lo será en virtud de su fe. Pero antes seguirá siendo Pedro, dura piedra que se ablandará en cobardía negando a Jesús. Por supuesto que nadie allí, ni Pedro siquiera, se enteraba de nada. Pero estaban nerviosos y angustiados y todo lo que se dijo allí, o en ese momento o en otro, y se aplica aquí, pero se les quedó clavadísimo. Era el meollo de su fe cristiana. Y Jesús acaba dando un aviso. La situación se ha puesto difícil. Y dice unas palabras muy enigmáticas. Ha llegado una dura situación de violencia que parece dar al traste con todos los proyectos. Y les dijo, cuando os envié sin bolsa ni alforja ni sandalia, ¿os faltó algo? Dijeron nada. Pero ahora el que tenga bolsa, que la lleve consigo. Y lo mismo la alforja. Y el que no tenga espada, que venda su manto y se compre una. Porque os digo
que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores. Pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo, basta. La cosa es muy oscura, muy oscura, muy oscura. Y no era nuevo que Jesús hablara oscuramente. Jesús es el rey sabio que habla a veces en enigmas. Enigmas que se solucionan no teóricamente, sino con su propia actuación. Antes, los discípulos pudieron actuar confiadamente y sin amparo humano. Ahora sufrirán ataques y quedarán a la intemperie, no del clima, sino de las contiendas humanas. Parecerá que es más necesaria una espada que un manto. Y ahí se acaba la cosa de pronto. Vaya despedida. Ni siquiera se dice que acabaran la fiesta con normalidad. Basta. Y en el verso siguiente dice, se levantaron y se fueron. Bueno, como no se enteraban, ni quizás nosotros, cortó la conversación abruptamente, diciendo que con una espada había de sobra. Pedro se lo tomó en serio y cuando llegó la ocasión se lió a mandoble. Y así, dejándonos desconcertados, acaba este relato que nos deja la pregunta, ¿qué irá a pasar ahora? Lo que pasó es que Jesús se fue al Monte de los Olivos, pero esa es otra historia que ya además nosotros como clase ya la contamos, porque la contamos cuando hablamos de la pasión del Señor justo antes de la Semana Santa. Bueno, con esto acabo este tema y simplemente pues os recuerdo que quedan todavía un par de temas más que ya lo iremos explicando en las semanas próximas. He forzado un poquitín las cosas para que el de la cena cayera en torno a la fiesta del Corpus. A mí me gusta dar las charlas en el ambiente litúrgico porque creo que la liturgia es una fuente de espiritualidad muy fuerte en nuestra vida. Nada más, no canso más, que ya me he pasado de la hora. Hasta la semana próxima.